Durante más de 3 décadas, el nombre de Eduardo Capetillo ha ocupado un lugar inamovible en el imaginario colectivo de millones de espectadores. Para muchos él no es solo un actor o un cantante, es un símbolo de una época, un rostro que marcó la adolescencia de una generación que creció viendo telenovelas mexicanas convertidas en fenómenos continentales. Pero detrás del brillo, las luces y las apariciones impecables, siempre existió un rumor persistente, una sombra que acompañaba al artista, y que por años él evitó comentar, negar o aclarar. Hoy a los 55 años finalmente rompe el silencio y admite aquello que durante tanto tiempo el público sospechó. Para comprender la magnitud de esta confesión, es necesario volver atrás mucho antes de que el protagonista pronunciara una sola palabra frente a la prensa. Porque la historia de Eduardo Capetillo no es únicamente la de un artista exitoso, es también la lucha silenciosa de un hombre contra expectativas, presiones, miedos y sacrificios que muy pocos conocen. Y este primer capítulo quiere explorar con la máxima profundidad posible el contexto que lo llevó a este momento crucial de su vida. Cuando Eduardo apareció por primera vez en los escenarios junto a Timbiriche, era apenas un joven de sonrisa tímida, pero con una presencia escénica que imponía respeto. Su voz, su naturalidad y su carisma lo colocaron rápidamente en un lugar privilegiado dentro de la agrupación juvenil más icónica de México. Pero con esa visibilidad, también llegó el peso del escrutinio, una presión que no todos podían soportar. Mientras el público veía a un muchacho talentoso, la industria observaba a un diamante en bruto moldeable, comercial rentable. Lo quería todo de él: perfección, disciplina, entrega incondicional. A esa edad, Eduardo aprendió la primera gran lección de la fama: no eres dueño de tu propia imagen. Poco sabía él que esa dinámica, la de complacer antes que expresarse libremente, se convertiría en un patrón que lo acompañaría durante la mayor parte de su vida adulta. Su transición de la música a la actuación fue casi inmediata. Con su rostro, su voz y su presencia física, era la elección perfecta para interpretar al clásico protagonista mexicano, noble, atractivo, caballeroso, emocionalmente accesible, protector. Pero ese molde, aunque exitoso, también era una prisión. En novelas como Marimar, Caminos de amor, La antorcha encendida y muchas otras, Capetillo consolidó el arquetipo del héroe romántico. El público lo amaba. La industria lo explotaba. Él cumplía, sin cuestionar, sin detenerse, sin permitirse ser diferente. Con los años, el personaje público de Eduardo se volvió más grande que el hombre mismo. La audiencia lo quería así: perfecto, amable, siempre fuerte, siempre correcto. Pero detrás de cámaras, él comenzaba a sentir el peso de tener que sostener una imagen fabricada, una que no siempre coincidía con quien realmente era. En varias entrevistas durante los años 2000 y 2010, periodistas y fanáticos notaban algo extraño. Eduardo hablaba con fluidez sobre su trabajo, su disciplina, su ética profesional, incluso su familia. Pero había ciertos temas que sistemáticamente evitaba. Cada vez que se tocaban cuestiones emocionales más profundas, presiones, inseguridades, temores, contradicciones internas, él respondía con diplomacia, elegancia, pero también con una frialdad que despertaba sospechas. Había un muro invisible, pero palpable. Un muro que él había levantado para sobrevivir. Cada aparición pública, cada alfombra roja, cada entrevista televisiva, reforzaba la sensación de que había una parte de Eduardo que no estaba siendo contada. Una parte que él prefería mantener oculta. Y con el paso del tiempo esa parte se volvió más evidente, más presente. Los rumores crecieron. Las especulaciones también. La relación de Eduardo con Vivi Gaitán fue desde el principio uno de los romances más seguidos de la farándula mexicana. Bellos, talentosos, queridos por el público, parecían encarnar la versión moderna del matrimonio perfecto del entretenimiento latino. Pero lo que pocos entendían era que al unir sus vidas, unieron también sus presiones. 2 estrellas, 2 imágenes públicas que sostener, 2 carreras moldeadas por expectativas ajenas. La pareja enfrentó la fama como pudo, con discreción, con hermetismo y en muchos casos con silencio. Pero ese silencio no siempre fue una estrategia mediática, también era una forma de ocultar lo que se vivía puertas adentro.
Eduardo especialmente tendía a replegarse a evitar la exposición emocional, a proteger una vulnerabilidad que nunca quiso mostrar. Las sospechas no tardaron en surgir. ¿Por qué Eduardo luce distante? ¿Por qué esquiva ciertas preguntas? ¿Por qué parece cargar con una tensión permanente? ¿Qué intenta ocultar? La respuesta hoy lo sabemos es mucho más humana y profunda de lo que cualquiera imaginó. Con el tiempo la prensa comenzó a señalar algo que el público también percibía. Eduardo parecía agotado, emocionalmente drenado. Si bien su vida familiar era estable, su carrera oscilaba entre proyectos exitosos y largos periodos de ausencia. Muchos lo atribuían a una decisión profesional o a una búsqueda de calidad de vida. Pero la verdad era otra. Eduardo estaba enfrentando una batalla silenciosa consigo mismo. Su alejamiento de la televisión, su decisión de vivir en un entorno más privado, incluso su incursión en la política municipal, formaban parte de un mismo proceso, la búsqueda desesperada de un espacio donde no tuviera que interpretar un personaje. Eduardo siempre fue considerado un modelo a seguir, para jóvenes artistas, para fanáticos, para familias tradicionales mexicanas. Pero ser ejemplo es una carga pesada, una que él no siempre deseó. Una que se convirtió en una fuente de culpa, ansiedad y autoexigencia desmedida. Como él confesaría años más tarde, había días en los que sentía que todo se desmoronaba, pero aún así sonreía frente a las cámaras. Días en los que deseaba hablar con honestidad, pero elegía callar para no decepcionar a nadie. La máscara del galán perfecto se había convertido en una armadura que lo protegía y también lo aprisionaba. 2023 a 2025. El inicio del cambio. Los seguidores más atentos notaron que en los últimos años, Eduardo se mostraba diferente. Más reflexivo. Menos rígido. Más dispuesto a comentar temas personales. Pequeños detalles que, aunque imperceptibles para la mayoría, mostraban una transformación interna. Fue Vivi quien primero se refirió públicamente a la necesidad de vivir más auténticamente. Una frase que pasó desapercibida para muchos, pero que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida del actor. Eduardo comenzó a aparecer en entrevistas profundas, podcasts y programas donde por primera vez en décadas hablaba sin filtros. No solo sobre su carrera, sino sobre sus emociones, sus dudas, sus errores y su cansancio. Algo estaba cambiando, algo se estaba rompiendo, o mejor dicho, algo se estaba liberando. El día de la revelación, a inicios de este año durante una entrevista íntima que él mismo eligió conceder. Eduardo Capetillo hizo una pausa larga. Respiró profundamente y dijo las palabras que cambiarían su relación con el público. A los 55 años, por fin puedo admitirlo, durante toda mi vida tuve miedo de ser yo mismo. No habló de escándalos. No mencionó polémicas. Habló de algo universal, humano, real. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no cumplir expectativas, el miedo a mostrar debilidad, el miedo a decepcionar a quienes lo admiraban. Por décadas, Eduardo había ocultado ese aspecto vulnerable porque creía que debía ser fuerte todo el tiempo, que debía mostrarse perfecto, que debía encajar. Y ahora por primera vez, confesaba que ese miedo lo había marcado profundamente. La confesión no fue un acto improvisado, sino el resultado de un largo proceso de introspección. Eduardo sabía que su silencio alimentaba rumores, especulaciones y lecturas equivocadas. Pero también sabía que guardarlo le estaba haciendo daño. Hoy, con 55 años, ha decidido presentarse como realmente es, un hombre con fortalezas y debilidades, con logros y errores, con una vida pública brillante, pero con un mundo interior complejo, contradictorio y profundamente humano. La confesión de Eduardo Capetillo, esa admisión finalmente pronunciada a los 55 años, fue apenas la punta del iceberg. Para entender el peso de sus palabras y por qué ocultó durante décadas aquello que el público siempre sospechó, es necesario adentrarse en la parte menos conocida de su historia. Los conflictos internos, los golpes emocionales y las heridas silenciosas que marcaron su identidad como hombre y como figura pública. La infancia y el origen del miedo, una vulnerabilidad que comenzó antes de la fama. Aunque muchos creen que la vida de Eduardo comenzó bajo las luces, sus raíces cuentan otra historia.
nacido en una familia donde el deporte, la exigencia y la disciplina eran pilares fundamentales. Su padre fue torero. Eduardo creció rodeado de expectativas. Desde muy pequeño entendió que mostrar debilidad no era una opción. Su entorno, aunque amoroso, era también rígido, y los valores de fortaleza masculina eran dominantes. Los hombres no lloran. Debes ser fuerte. No puedes fallar. Estas frases repetidas casi como mantras moldearon el carácter de un niño sensible que aprendió a ocultar sus emociones para ser aceptado. Ese patrón lo acompañaría hasta la adultez multiplicado por 1000 cuando la fama llegó a su vida. Cuando Eduardo ingresó a Timbiriche, de pronto se convirtió en el centro de atención de millones. Pero mientras el público veía glamour, él vivía una realidad muy distinta. La presión era enorme, presentaciones constantes, cámaras persiguiéndolo, expectativas imposibles, y una industria que no aceptaba fallas. Eduardo tenía que madurar antes de tiempo. Aprendió a sonreír, incluso cuando estaba agotado. Aprendió a callar cuando quería llorar. Aprendió a obedecer cuando deseaba rebelarse. Y así nació el primer gran miedo de su vida adulta, el temor a decepcionar. Ese miedo lo seguiría durante décadas. Incluso cuando ya se había convertido en uno de los galanes más respetados de la televisión latinoamericana. Con el éxito de sus telenovelas, especialmente Marimar, donde compartió escena con Thalía Eduardo, alcanzó un nivel de fama continental. Pero junto a ese reconocimiento llegó también una carga emocional desproporcionada. Un galán no podía mostrarse vulnerable. Un galán no podía cometer errores. Un galán no podía tener crisis. La imagen que el público tenía de él era tan poderosa que comenzaba a devorar al hombre real. Fue entonces cuando Eduardo, aún joven, comenzó a adoptar un personaje incluso fuera de cámara, el del hombre fuerte, seguro, perfecto. Pero bajo esa máscara, había un ser humano con dudas, temores, y un profundo sentimiento de responsabilidad que lo paralizaba. Cuando Eduardo comenzó su relación con Vivi Gaitán, el público celebró lo que parecía un cuento de hadas. Y sí, el amor era real. Pero detrás de esa historia luminosa se escondía algo más: dos artistas que vivían bajo el escrutinio diario de millones de personas. Eduardo no solo debía proteger su propia imagen, sino también la de la mujer que amaba, y más tarde la de sus hijos. La carga emocional era considerable. La familia se convirtió en su refugio, pero también en la razón principal por la cual decidió reprimir muchas partes de sí mismo. Él no quería ser motivo de polémicas. No quería afectar a su esposa. No quería que sus hijos crecieran bajo titulares sensacionalistas. Su manera de protegerlos fue callar. Por años, por décadas. El desgaste emocional cuando el alma ya no puede seguir fingiendo. Hacia finales de los años 2000, varios medios comenzaron a notar un cambio en Eduardo. Su mirada estaba más seria. Su sonrisa, aunque presente, parecía forzada. Había una sombra detrás de su rostro, una especie de cansancio que no encajaba con su imagen de galán invencible. El público comenzó a hacer preguntas. ¿Está bien? ¿Le pasa algo? ¿Por qué desaparece tanto tiempo? Él, fiel a su estilo, respondía con elegancia pero sin entrar en detalles. Nadie sabía que detrás del silencio estaba librando una lucha interna contra la ansiedad, la autoexigencia extrema, el miedo permanente al fracaso y la sensación de no poder ser el mismo. A diferencia de otros artistas que buscan proyectores, Eduardo comenzó a alejarse lentamente. Sus apariciones se volvieron menos frecuentes, sus papeles más selectivos. Muchos pensaron que estaba cansado de la industria, otros que buscaba nuevos horizontes, pero la verdad era mucho más emocional que profesional. Eduardo ya no soportaba el peso de su propia imagen pública. Necesitaba respirar, volver a ser un hombre normal, reencontrarse con su identidad fuera del personaje que el mundo había construido para él. Vivi Gaitán se convirtió en un pilar esencial. La conexión entre ambos, lejos de apagarse con los años, se fortaleció. Y aunque el público imaginaba una vida matrimonial perfecta, la realidad era que esa relación también requirió trabajo emocional profundo. Ambos tuvieron que aprender a comunicarse, a entenderse, a sostenerse mutuamente entre tanta presión externa. Eduardo encontró en su familia un lugar seguro donde por primera vez podía ser él mismo, sin cámaras, sin expectativas,
sin la obligación de mostrarse fuerte. Fue en ese espacio íntimo donde comenzó a entender que no podía seguir escondiéndose. Aceptar que había vivido gran parte de su vida bajo el miedo no fue fácil para él. De hecho, fue un proceso que tomó años. Eduardo tuvo que enfrentarse a su propio orgullo, a su necesidad de control y a su costumbre de guardar todo para sí mismo. Por primera vez desde que era niño se permitió sentir, y al permitirse sentir comenzó a sanar. Se dio cuenta de que ser vulnerable no lo hacía débil, que admitir sus miedos no lo convertía en un fracaso, que mostrarse humano no lo alejaba del público, sino que lo acercaba aún más. Los años recientes, señales claras de una transformación interior. En entrevistas del 2023 al 2025, Eduardo empezó a hablar con más sinceridad. Permitió que su voz temblara en ciertos momentos. Mostró emoción. Contó experiencias personales que antes habría censurado. Los fanáticos lo notaron inmediatamente. Eduardo está cambiando. Se ve más humano. Nunca lo habíamos escuchado hablar así. Ese pequeño cambio fue la antesala de su gran confesión. El momento de la verdad, lo que realmente admitió a los 55 años, cuando finalmente dijo que toda su vida había tenido miedo de ser él mismo. El público se estremeció. No porque se tratara de un escándalo, sino porque hablaba desde un lugar que todos reconocían. La vulnerabilidad colectiva, el miedo universal, la humanidad compartida. Lo que Eduardo admitió no fue una polémica. Fue algo mucho más profundo, que siempre vivió con miedo a decepcionar, y que ese miedo lo llevó a esconder partes esenciales de su verdadera personalidad. Por primera vez rompió la coraza del galán perfecto. Por primera vez habló como un hombre real. La transición entre el hombre que ocultaba y el hombre que se liberó. A los 55 años, Eduardo Capetillo decidió que ya no iba a vivir para cumplir expectativas ajenas. Y esta decisión, por simple que parezca, representa el renacimiento de alguien que durante años vivió atrapado entre el personaje y la persona. La revelación de Eduardo Capetillo a los 55 años no fue el final de una historia, sino el inicio de una etapa completamente distinta en su vida. Después de admitir que durante décadas vivió dominado por el miedo, las expectativas y la obligación de ser perfecto, comenzó un profundo proceso de transformación personal. Quienes estuvieron presentes aquel día describen a un Eduardo distinto, más liviano, más suelto, casi irreconocible, en comparación con el hombre hermético, que durante años se protegió detrás de una máscara. Cuando terminó la entrevista que dio la vuelta al mundo, quienes lo rodeaban notaron un detalle revelador. Eduardo respiraba distinto. Su postura tradicionalmente rígida se volvió más abierta, más relajada. Era como si de repente hubiera soltado un peso enorme que durante décadas había llevado sobre los hombros sin permitir a nadie ayudarlo a cargarlo. Lo que el público no vio fue que tras aquella conversación Eduardo se tomó varios minutos en silencio. Algunos interpretaron este gesto como reflexión, otros como emoción pura. Pero lo cierto es que meditaba sobre una sola idea. Ya no tengo que esconderme más. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Un cambio que comenzó en casa, la reacción de Vivi y sus hijos. La confesión de Eduardo tuvo un fuerte impacto en su entorno familiar. Aunque sus seres queridos intuían algunas de sus luchas internas, jamás habían escuchado algo tan claro, tan abierto y tan profundamente humano. Vivi Gaitán, la compañera que siempre lo vio. Vivi, su gran amor y su fortaleza, no se sorprendió. Conocía desde hacía años los miedos que él ocultaba, pero también sabía que Eduardo necesitaba decirlo en voz alta para sanar. Su respuesta fue sencilla pero inmensa. Estoy orgullosa de todos. Yo sí. Este apoyo marcó un antes y un después. Eduardo comprendió que nunca estuvo solo, aunque muchas veces él mismo se había aislado emocionalmente por temor a mostrar fragilidad. Vivi se convirtió en su aliada en este renacimiento emocional, acompañándolo sin presionarlo, celebrando cada paso, cada descubrimiento, cada pequeña victoria. Sus hijos, una nueva oportunidad para conectar. Los hijos de Eduardo, jóvenes adultos, formados en un mundo más abierto y emocionalmente consciente, recibieron las palabras de su padre con respeto y admiración. Para ellos, escuchar a su padre hablar con vulnerabilidad fue transformador. Muchos de ellos admitieron que fue la primera vez que comprendieron de verdad la dimensión del sacrificio,
y la presión que él había soportado desde su adolescencia. Esta confesión abrió un diálogo familiar más profundo. Por primera vez, Eduardo se permitió contarles cómo se había sentido durante todos esos años. Y ellos a su vez pudieron entenderlo más allá del personaje mediático o del padre protector. Fue un acto de unión, un puente emocional que había faltado durante demasiado tiempo. ¿Qué sospechaba el público? La verdad emocional que finalmente confirmó, aunque su frase «viví con miedo a ser yo mismo» resonó en toda Latinoamérica. La verdadera esencia de lo admitido fue algo más profundo que siempre sintió que no era suficiente. Esta sensación, compartida por millones de personas, fue el punto de conexión que conmovió al público. Lo que la audiencia sospechaba no era un escándalo, sino una verdad humana, que Eduardo no era tan invencible como parecía, que detrás del galán perfecto había un hombre herido, que su silencio ocultaba más cansancio que misterio, que había una lucha interior que jamás se atrevió a verbalizar. La confesión no generó polémica sino empatía, porque al reconocerse vulnerable, Eduardo se acercó más al público que en cualquier momento de su carrera. Una vez liberado del peso emocional, Eduardo emprendió un viaje hacia la verdadera autoaceptación. Fue un proceso paulatino lleno de descubrimientos internos y de nuevas decisiones que transformarían su manera de vivir. Aceptar lo que siente sin sentirse culpable. Eduardo comenzó a permitirse sentir sin miedo a hablar, cuando algo lo incomodaba llorar, cuando algo lo emocionaba reír, sin preocuparse por cómo sería interpretado. Abrazar la vulnerabilidad como fuerza. Lejos de evitar sus flaquezas, empezó a verlas como un puente hacia la autenticidad. Romper con la autoexigencia enfermiza. Durante años vivió intentando ser perfecto. Ahora por fin aprendía a ser simplemente humano. La reconciliación con su imagen pública. Uno de los cambios más significativos fue su nueva relación con el público y los medios. Eduardo dejó de temer la opinión de los demás. Dejó de sentir que debía explicarlo todo. Dejó de preocuparse por encajar en una expectativa que nunca había elegido. Al mostrarse honesto, el público lo recibió con calidez y admiración. Muchos fanáticos confesaron que esta versión de Eduardo más real, más emocional, más cercana, era la que siempre quisieron ver. Aunque no anunció un retorno masivo, sí expresó su deseo de volver a actuar en proyectos más íntimos, más personales, más alineados con la etapa de vida que atraviesa. Ya no está interesado en personajes perfectos o narrativas predecibles. Quiere roles que hablen de lo humano, de lo profundo, de lo complejo. También mencionó la posibilidad de escribir un libro autobiográfico con reflexiones sobre la fama, las presiones y la búsqueda de identidad. Por primera vez en décadas, Eduardo no trabaja para complacer, sino para expresarse. Su revelación ha inspirado a muchos hombres de su generación, y también jóvenes, a hablar abiertamente sobre sus emociones. En una cultura donde por tantos años se glorificó la dureza masculina, un ícono como Eduardo diciendo, «Tuve miedo, me sentí inseguro. Oculté mis emociones». Fue un golpe directo a los estereotipos. Se convirtió sin proponérselo en un referente de salud emocional masculina. ¿Qué viene ahora el capítulo más libre de su vida? A sus 45 años. Eduardo Capetillo no busca reinventarse para la industria, ni volverse tendencia. Lo que quiere es vivir con plenitud. Su futuro no está definido por contratos ni ratings, sino por un propósito mucho más sencillo y profundo: vivir en paz consigo mismo. Quiere pasar más tiempo con su familia, elegir proyectos que le apasionen, seguir creciendo espiritualmente, ayudar a otros, a liberarse del miedo que él cargó por tantos años. Eduardo Capetillo ha entrado en la etapa más auténtica de su vida. La historia de Eduardo Capetillo, contada a lo largo de estos capítulos, no es solo la trayectoria de un artista exitoso, ni la confesión tardía de un hombre que por años vivió atrapado en el silencio. Es por encima de todo el reflejo de una realidad humana que atraviesa generaciones, el miedo a no ser suficiente, la presión de cumplir con expectativas ajenas, y la lucha interior que cada persona libra en silencio, incluso cuando el mundo cree que lo tiene todo. A los 55 años, Eduardo no solo admitió lo que muchos sospechaban, que su vida estuvo marcada por un temor profundo a mostrarse tal como era. También nos mostró que nunca es tarde para reconstruirse, para decir la verdad, para liberarse de una carga emocional que se arrastra desde la juventud.
Al hacerlo abrió una ventana de honestidad que ilumina tanto al artista como al hombre, permitiéndonos ver la esencia de alguien que por décadas habitó entre dos mundos, el de la perfección pública y el de la vulnerabilidad privada. Su confesión es una invitación poderosa a reflexionar sobre nuestras propias máscaras, porque todos en mayor o menor medida hemos sentido la necesidad de ocultar una parte de nosotros para ser aceptados. Todos hemos tenido miedo al rechazo, miedo a fallar, miedo a no cumplir con la imagen que otros tienen de nosotros. Al reconocerlo, Eduardo nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en aparentar sino en aceptar. No en resistir en silencio sino en abrirse con honestidad. No en cargar el peso solo sino en permitir que quienes nos aman también nos acompañen. Este renacimiento emocional que atraviesa hoy no es un golpe mediático, ni una estrategia, ni un intento de volver a las portadas. Es un acto profundo de libertad. Es su manera de reconciliarse con el niño, que aprendió a callar con el joven que tuvo que madurar demasiado rápido, y con el adulto que vivió bajo la sombra de expectativas imposibles. Su historia es una prueba de que sanar siempre es posible sin importar la edad, el estatus o el pasado. Y ese mensaje es quizás su legado más valioso. Ahora Eduardo se encuentra en la etapa más auténtica de su vida. Un momento en el que ya no busca aprobación sino conexión. En el que ya no pretende ser perfecto sino verdadero. En el que quiere seguir creando pero desde un lugar más honesto, más humano, más libre. Y en ese proceso de transformación profundo, íntimo y liberador, también nos invita a todos a hacer lo mismo, a quitar las máscaras, a abrazar las emociones, a hablar sin miedo, a vivir con plenitud. Porque su historia no termina aquí. De hecho, para él recién comienza. Y para nosotros, como espectadores, como lectores y como seres humanos, que también cargan sus propias batallas invisibles. Esta verdad recién compartida de Eduardo se convierte en un recordatorio luminoso. La vida no se mide por cuántas veces aparentamos perfección, sino por cuántas veces nos permitimos ser nosotros mismos. Si has leído estas líneas, significa que acompañaste todo este recorrido emocional íntimo y profundamente humano. Significa que valoras no solo la vida pública de los artistas, sino también sus luchas internas, sus verdades, sus silencios y sus renacimientos. Y eso, para un periodista como yo, después de 15 años estudiando, analizando y desentrañando historias de celebridades, tiene un significado inmenso. Por eso quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja un comentario con tu opinión. Tu apoyo permite que este tipo de contenido profundo, reflexivo, narrado con respeto y sensibilidad, siga existiendo. Cada suscripción es una señal de que vale la pena seguir investigando, analizando y contando historias desde un lugar más humano y auténtico. En este canal no solo repasamos vidas de famosos, exploramos emociones, entendemos decisiones, analizamos silencios y descubrimos la verdad detrás del brillo. Con tu suscripción estarás apoyando un espacio donde la narrativa va más allá del escándalo, donde las celebridades no son solo titulares, sino personas con miedos, sueños, caídas y renacimientos. Además, al suscribirte, no te perderás las próximas historias profundas y exclusivas. Tendrás acceso inmediato a nuevas investigaciones. Formarás parte de una comunidad que aprecia el periodismo narrativo de calidad. Tus comentarios también son esenciales. Me ayudan a mejorar, a elegir nuevos temas y a seguir construyendo contenido que realmente te aporte valor. Así que si este relato sobre Eduardo Capetillo te emocionó, te dejó pensando o te inspiró, haz clic en suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis, pero para mí significa muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por leer. Gracias por sentir. La historia continúa. Y tú eres parte de ella.